Quien le saluda a su amada hermana en Cristo Jesús, Gladys Cáceres, desde Paraguay. Abrazos desde la distancia. Quisiera compartir una enseñanza y les invito, mis amados, mis amadas, que estamos en este ministerio, para que puedan escuchar las enseñanzas que se encuentran en el canal de YouTube, Verdades del Reino. Ahí podrán encontrar varias enseñanzas que serán de mucha bendición para sus vidas. El Señor pueda obrar grandemente para mantenernos siempre en amor y unidad, porque siempre debemos estar unidos en un espíritu, en el Espíritu Santo de Dios. Mantenernos siempre en amor y unidad. Saber oír, porque la fe viene por el oír, y el oír con fe. La palabra de nuestro eterno Dios Todopoderoso. Quisiera compartir en este día una enseñanza. Lo titulé así: El Espíritu Santo de Dios. En 2 de Pedro 1:21 nos dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este pasaje de la Escritura se refiere diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es una explicación de cómo llegaron a existir. Fue no por voluntad humana, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios en ciertos hombres. Entonces, ¿quién produjo estas escrituras? No son producto de la interpretación humana, no son producto de interpretación privada de ciertos hombres religiosos, sino que son producto de la obra del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 28:25 nos dice así: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, si no es por el Espíritu Santo de Dios, es difícil entender muchas cosas. Desde el principio, el Espíritu Santo de Dios, la voz, Dios hablando con Moisés inspirado por el Espíritu Santo de Dios, comienza a escribir. Más o menos tenemos un comienzo, un inicio, donde en Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tenemos un principio. Moisés está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En el antiguo pacto era solo la palabra, la voz de Dios. Pero en el nuevo pacto nos dice en Juan 1:1, en el principio, cuando Moisés fue inspirado y empezó a escribir, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos habla de la verbología de Dios, el principio del verbo en Jesús, y el verbo era con Dios, es decir, la palabra era con Dios, la voz era de Dios, la voz de Dios y el verbo era Dios. ¿Dónde era el verbo? Entonces, el verbo era en Jesús, el principio y el fin, el alfa y la omega. Este era en el principio, desde mucho antes.
En Colosenses 1:16, la palabra nos dice así, a partir del 15. Él es la imagen del Dios invisible, el principio de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, Él que es el principio, el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia, que quiere decir superioridad e importancia, privilegio. Esta es una expresión con la que se intenta dejar potente que el verdadero cristiano es aquel que no lleva una vida superficial o fuera absolutamente de los valores impuestos por la citada religión, sino que es aquel que pone a Cristo en primer lugar, por superior, por importante, porque sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Y con Él, con su Espíritu, todas las cosas nos ayudan a bien. Y continúa diciendo en el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Plenitud, su definición quiere decir estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Entonces Jesucristo es la máxima perfección, es la plenitud del Dios Todopoderoso. En Tito 1:2 nos dice así, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios siempre estuvo antes del principio, pero más o menos tenemos una idea del principio, pero Él existe desde mucho antes. Él es infinito. Dios siempre ha estado desde el principio. Su palabra no ha fallado. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Una de las metas de Dios para su iglesia es caminar en unidad. En Efesios 2:19 al 22 nos dice así, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. A través del Espíritu Santo en nuestra vida, vivimos nuestra vida en Cristo Jesús, con su Espíritu. A medida que oímos y creemos en su palabra, crecemos espiritualmente y maduramos. Ese espíritu en nuestro interior es el que nos hace crecer si ponemos atención a la palabra de Dios.
el mismo Espíritu nos enseña y podemos pasar de ser un bebé espiritual a una persona madura. Luego del nuevo nacimiento en Cristo, crecemos y pasamos a nuestra posición en Cristo Jesús. Es necesario que crezcamos cada día. Dios ha provisto lo necesario para hacer todo lo que Él quiere que seamos en esta vida. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es muy clara. Debemos de meditar en la palabra de Dios, vaciar nuestra mente de tantas huecas enseñanzas, porque nos enseñaron tantas cosas en las religiones que no son ciertas. Entonces por eso debemos meditar profundamente, analizar, profundizarnos en la verdad, en la palabra de Dios, en sus verdades del reino. Debemos aprender a pensar, meditar, saber escuchar, porque la fe viene por el oír. Estudiar las escrituras y también ponerla en práctica. Interiorizarnos en él, en la palabra. Llevarla a lo profundo, aclarar nuestra visión espiritual. Alabado sea nuestro Dios. Muchas veces es difícil. Algunos escuchan unas cosas y les choca y ya se van. No saben oír para poder comprender. Ayer creo que fue que estaba escuchando que una hermana discutía y discutía y discutía porque esa era su creencia en la religiosidad. Pero muchas veces tenemos que aprender a escuchar, analizar, profundizar, y ahí nos damos cuenta de los errores. Pero si estamos fuertes en nuestro ego, en lo que creemos, porque no todo es verdad lo que nos dicen, sí, ¿verdad? Siempre tenemos que analizar las cosas. Yo siempre escucho y voy analizando. Escucho en silencio. Yo no soy de discutir, no quiero contender con nadie. Pero voy analizando y ahí voy aclarando mi mente. La visión espiritual de Dios. Alabado sea nuestro Dios por todas estas cosas, porque Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento. Porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, seguramente los apóstoles se quedaron preguntando: ¿y ahora qué? ¿Qué será de nosotros? Es como si fuera que estamos leyendo un libro y llegamos al final de la escritura. Todo termina ahí. Y ellos seguramente se preguntaron: ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Pero no todo termina ahí, no termina con la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando leemos un libro y termina y nos preguntamos: ¿ahora qué? Quizás nuestro libro tiene un fin, pero Dios es infinito, Él no tiene fin. No termina todo allí. Cuando Jesucristo muere, no termina todo allí. Los apóstoles no se imaginaban que Jesucristo resucitaría al tercer día. Y con el derramamiento del Espíritu Santo, porque Él prometió que derramaría de su Espíritu,
Ahí todo continúa. Entonces Él es un Dios que no tiene fin, porque tenemos un Dios infinito. Entonces la historia continúa. Ahora continúa con el Espíritu Santo en nosotros. El día que bajó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue ese día que nació la iglesia. El Espíritu Santo aparece bajando sobre las personas que estaban allí reunidas, bajando sobre ellos de un modo definitivo, pleno, total. Por medio del Espíritu Santo podemos saber que Dios es el principio de todas las cosas, saber que Dios vive y reina por los siglos de los siglos, que Jesús es el Cristo y que su iglesia ha sido restaurada sobre la tierra. El Espíritu Santo nos santifica, nos prepara para morar en presencia de Dios. Podemos gozar de paz en nuestro corazón y por medio de ese Espíritu comprendemos las cosas de Dios. Podemos tener esta llenura en el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 2, del 9 al 12 nos dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Continúa diciendo en el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y en 1 Corintios 3, del 16 al 17 nos dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es este templo que tenemos. Tenemos en este vaso de barro el precioso tesoro que es el Espíritu Santo de Dios. Gloria y honra a nuestro Dios, porque este Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y continuamos de día a día avanzando con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahí podemos conocer las cosas profundas de Dios. Y vamos de gloria en gloria y reinando en vida con el Espíritu de Dios. En 2 Corintios 4:7 nos dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En Romanos 8:26 nos dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en 1 Corintios 12:13 nos dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu.
Este mismo espíritu es el que bebimos y seguimos adelante. La palabra de Dios dice que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, somos morada del Espíritu Santo. Somos templo del Dios viviente, porque Dios es espíritu y Él lo llena todo. El Padre llena los cielos y la tierra, porque Él es espíritu y también puede morar en nosotros, porque Él es el espíritu. El apóstol Pablo dijo que Él era el tabernáculo del Dios viviente. Lo mismo es la iglesia, lo mismo es el Hijo también. Era el tabernáculo, el templo del Espíritu Santo de Dios. En él moraba toda la plenitud de la deidad. Así también nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y vamos reinando con este Espíritu. Vamos de gloria en gloria. Abba Padre, porque Dios nos ha derramado este Espíritu. Y con él podemos, todo lo podemos. Y con este Espíritu todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Y continuamos. Seguimos adelante. Seguimos avanzando. No quedemos en el pasado, sino que vamos avanzando. Porque dice, Él era el principio, pero Él siempre es. Dios es espíritu. Y Él es el principio y el fin. Él es nuestro Dios infinito, nuestro Dios todopoderoso. Gloria y honra a nuestro Dios. Amén.